Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor, mi gran amigo, mi buen Jesús, nada marchitará ni cambiará mi amor por él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos das de continuar, Señor, con los temas de esta noche. Señor, úngenos con tu Santo Espíritu y permite, Padre, que en este momento el siguiente tema sea claro. Pueda, Señor, ser captado por cada mente, pero sobre todo, Señor, que el propósito que tú tienes para este tema se pueda cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Úngenos con tu Santo y bendito Espíritu. En Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, quisiera iniciar con una pregunta. Y la pregunta es, según muchos cristianos, dividen al creyente en dos ramas, católicos y protestantes. La pregunta es, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia protestante? Entonces, ¿qué es? ¿Católica? Es verdadera. Ok. Hermanos, vayamos a Daniel capítulo 8, por favor. Y nos sirve de introducción para el siguiente mueble. Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 8, en un texto que todos debemos de saber de memoria, 8:14. Daniel 8:14. Dice la palabra del Señor, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, la iglesia adventista, aunque tiene doctrinas protestantes, no es una iglesia protestante. Es una iglesia que nace de la profecía. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien, pero bien en claro. Pero si es una iglesia que nace de la profecía, en el primer tema, el hermano Erasmo nos mencionaba acerca de vimos todos los muebles del santuario, ahí en la proyección, y se nos mencionaba que el tabernáculo era algo bien importante para la iglesia. Hermanos, ¿saben que sin el santuario, la iglesia adventista no es nada? Por eso el diablo ha tratado de atacar, y aún pastores de la iglesia que se han rebelado en contra de esta doctrina, pues han dicho que no es cierto que exista un santuario en el cielo. Pero nosotros que creemos que hay un santuario en el cielo y que es una copia de lo que se le dio a Moisés, tenemos que saber a dedillo esta doctrina, pero bien. Y qué bueno que se hizo esta temática, ¿no? Qué bueno que se está repasando cada uno de los muebles. Así es que les invito a que entremos en materia y veamos el altar del incienso. Éxodo capítulo 30, vamos a ver varios textos, así es que vamos a mover rápidamente la Biblia. Muy bien, Éxodo capítulo 30. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Noten ustedes esto. Un altar del incienso. ¿Qué simbolizaba el incienso? ¿Qué es lo que representaba ese incienso? Bueno, representaba las oraciones que ascendían desde el altar hasta el corazón de Dios. En otras palabras, eran las oraciones que salían del corazón del creyente y llegaban a Dios. Hermanos, nosotros hemos oído que la oración es hablar a Dios como un amigo. Pero cuando tú hablas con un buen amigo, ¿lo haces con fingimiento? ¿Qué diferencia a una persona, a un conocido, de un buen amigo cuando tú hablas con él?
la confianza y abres tu corazón como un amigo. Entonces noten, si el incienso simboliza la oración que asciende desde el corazón, desde el altar del corazón hacia Dios, qué lindo. Vean Salmo 141, por favor, rápidamente vayamos. Salmo 141 y el verso 2. Y nota, qué lindo dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Julio mencionaba muy acertadamente que en toda la Biblia hablamos del santuario, habla acerca del santuario. Nota, el salmista dice, suba mi oración como el incienso. ¿A qué está haciendo mención? ¿A qué hace referencia? Al altar del incienso. Ahora, vean un texto más, San Lucas capítulo 1, verso 10. San Lucas capítulo 1 y el verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. ¿A la hora de qué? Del incienso. ¿Te das cuenta? Regresamos a Éxodo capítulo 30, por favor, no lo pierdan, vamos a ir y venir. Dice en el verso 2, su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. El hablar de un codo, pues no nos dice mucho, pero cuando usted hace la conversión, encuentra que cada lado tenía de 44 a 45 centímetros. ¿Sí? Era cuadrado. Y su altura era de 89 a 90 centímetros. Cuando nosotros vemos ese altar, nota, pensamos que es alto como el del holocausto, bueno, no tan alto porque aquel era de 2 y feria, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, vean la cintura del sacerdote y vean el altar, era pequeño, no era tan alto. Ahora, noten esto, ahí habla de cuernos. Cuando hablamos de cuernos, ¿con qué lo relacionamos? Cuando se habla de cuernos, ¿con quién o con qué se relaciona? Noten, el cuerno era donde se colocaba la sangre de ciertas ofrendas por el pecado, no de todas, de ciertas ofrendas, pero nomás se colocaba. Yo no sé si en algún momento te ha sangrado y cuando tú tocas la sangre, bueno, gotea, pero inmediatamente se seca. ¿Cuánto podía haber quedado en esos cuernos? No mucho. Lo demás era vertido en el altar de los holocaustos. Pero saben que los cuernos simbolizan poder, simbolizan fuerza, ¿sí? ¿Y de dónde sacamos esta situación? En el hebreo se usa la palabra keren. Y habla de poder, habla de fuerza, habla del poder del pueblo de Dios, habla de la fuerza de los hijos de Dios. Entonces hay un simbolismo. Y esos cuernos simbolizan la fuerza del poder del pueblo de Dios. Ahora, vean por favor, regresamos al capítulo 30, y ven el verso 5, harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. El altar era de madera, pero era de madera de acacia, una madera fuerte, pero era recubierta ¿de qué? De oro, y el oro representaba la pureza. Ahora combíname, fuerza y pureza. ¿Te das cuenta? Hermanos, noten cómo cada mueble representaba a Jesús. Cada mueble nos llevaba a una experiencia. Sin duda alguna ustedes han oído hablar acerca de los alcohólicos anónimos. Un alcohólico, un drogadicto, ¿sí? Un adicto, tiene que ir a una terapia. Si deja la terapia, o sea, si mientras se mantiene en la terapia, está saludable, está cuerdo, está lúcido. Pero si deja la terapia, ¿qué va a suceder con él? Va a regresar al problema. Y yo no sé si tú lo habéis visto de esa manera, ¿no? Pero yo lo que veo es de que el santuario, ¿sí?, es la terapia del cristiano. El cristiano todos los días tiene que recorrer cada mueble del santuario.
todos los días. Ir ante la cruz, ¿sí? Y aceptar ese sacrificio expiatorio. Ir al lavacro y dejar que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida. Ir a la mesa de los panes y beber del agua de fuente, de la palabra de Dios, ¿sí? Todos los días. ¿Te das cuenta? No estudiamos la palabra de Dios para un ejercicio bíblico, ni para un concurso bíblico, sino porque nos estamos nutriendo. Ustedes recordarán que cada 8 días, cada sábado, los panes eran cambiados. Y allí lleva un símbolo, o un simbolismo, mejor dicho, para los predicadores. El predicador cada 8 días tiene que dar pan fresco. Por eso no es aceptable, predicadores, tomar un tema del internet, bajarlo y exponerlo. No, tiene que ser un tema en el cual tú pasaste tiempo meditando, reflexionando, orando. Tiene que ser pan fresco. Ahora, seguimos en el siguiente mueble. Imagínate, ¿quién dijo yo soy la luz del mundo? Y bueno, eso van a hablar después, ¿no? ¿Quién dijo? Jesús. Y tenemos que ir para que esa luz nos ilumine y seamos el reflejo de esa luz a la gente que nos rodea. Pero ahora llegamos al altar del incienso. Hermanos, el altar del incienso representa, simboliza la oración del cristiano, del Hijo de Dios. Ustedes sin duda alguna han oído esto: mucha oración, mucho poder, poca oración. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está el problema? ¿En Dios? No. Y si la oración es, como algunos dicen, que es el oxígeno de la vida espiritual, imagínate, ¿cuánto tiempo oramos al día? ¿Saben que tristemente hoy los cristianos, hoy los adventistas ya no oran? Hoy los adventistas rezan. ¿Por qué digo esto? Nos levantamos: Señor, te doy gracias por este día, acompáñame, en Jesús te lo ruego, amén. Señor, bendice este alimento, pedimos por los viudos, enfermos, necesitados, bendícelo, amén. Y siempre es una oración repetitiva. Y la oración es abrir el corazón a Dios, como un amigo. Entonces, nota, si la madera de acacia representa esa fuerza, y esa fuerza te la da Dios, esa pureza que representa el oro te lo da Dios, eso lo hace a través de la oración. Cuando leemos la Sagrada Escritura, sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando oramos, exponemos a Dios qué es y cuáles son nuestras necesidades. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron algún problema para llenar los papelitos. Pero nota, tenemos un papelito y ahí vamos anotando, ¿no? Y estamos orando, cada petición, cada frase que tú pusiste ahí, cada palabra, es una oración, es una petición. Ayúdame, Señor, para esto. Ayúdame porque estoy pecando en esto. Ayúdame para quitarme esto. Entonces necesitamos de la oración, hermanos. Ahora, vean ustedes, por favor, lo siguiente. Si este altar de madera y recubierto de oro representa la fuerza y la pureza, entonces, de este modo, la oración debe de brotar, ¿sí? Debe de brotar del altar de corazón, de un corazón leal, un corazón honrado, un corazón regenerado. Llama la atención que el mismo Jesús, les pregunto algo. ¿Quién era Jesús? Dios. Y si Dios tenía que, vamos a ver, San Marcos, por favor, San Marcos capítulo 2, San Marcos, por favor. Y bien ustedes, perdón, capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Ahora, ¿a qué horas tú crees que era en una hora del lugar muy una hora oscura? Hermanos, noten ustedes, tenemos que apartar tiempo. ¿Cuándo se ponía el incienso en el altar? Al mismo momento cuando se ponía el holocausto en el altar. Fíjate,
Y esto no era a las 9 o a las 8 de la mañana, era muy temprano. Ahora, ¿por qué es necesario que apartemos tiempo para orar? Sigan leyendo el texto, vean ustedes qué dice. Verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron, ¿qué le dijeron a Jesús? Todos te buscan. Hermanos, ¿saben que esto se cumple todos los días en nuestra vida? Si tú y yo no apartamos las primeras horas del día para estar en comunión con Dios, para abrir nuestro corazón a Dios, para vertir en Él nuestras cuitas y pesares, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestras alegrías, todo lo que tengamos, nos van a buscar los compromisos. Hermanas presentes, dígame 1 o 2 compromisos que tiene usted en la mañanita. ¿Cuáles tiene? Unos ir al trabajo. Otros estar preparando la ropa porque los niños se van a la escuela, el esposo al trabajo. Hay que preparar el desayuno. Y dices, después estudio, después oro. Y la verdad es que llega el momento que termina el desayuno, hay que preparar la comida. Terminó la comida, hay que preparar la cena. Y pasas todo el día sin esa comunión con Dios. ¿Nos damos cuenta? Hermanos, noten entonces, si la oración brota del corazón, de un corazón leal y honrado, entonces Dios está atento. Pero necesitamos dedicar tiempo a orar. ¿Cuántos de ustedes tienen un buen amigo o una buena amiga? Muy buen amigo. ¿Puedo ver sus manos? Ok, ¿alguien de ustedes me podría decir cuánto tiempo platicas con tu buen amigo o tu buena amiga? ¿Todo el día? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuánto platicas tú con tu amigo Jesús? ¿Cuánto? ¿Se dan cuenta? Hermanos, miren, yo estoy convencido, pero convencido que el problema de las iglesias no es el dinero, hermanos. Es que queremos hacer esto, pero no tenemos dinero. Sé fiel, conságrate a Dios y el dinero vendrá por añadidura. ¿Qué dice San Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. ¿Y qué es todo? Pues todo. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Dios es débil? ¿Por qué el diablo entra a un hogar, a una vida, a una iglesia y la deshace? Porque el pueblo no ora, porque la familia no ora, porque el cristiano no ora. Y entonces, nota que es una terapia que tengo que recorrer todos los días. Hermanos, para el alcohólico, para el adicto, no es una opción la terapia, es una obligación. Para el cristiano, el recorrer todos los días al santuario, en cada uno de sus muebles, no es opción, es obligación, si queremos estar saludables. Pero ahora regresamos a Éxodo y vamos al siguiente versículo. Vean el verso 6, hermanos. Es interesante notar algo. Noten, dice el verso 6, capítulo 30 de Éxodo, y el verso 6, por favor. Ya el Señor le dijo hacer un altar para quemar incienso, ya le dijo de qué material, madera, recubierto de oro, ya le mencionó, ¿verdad? Y ahora notan el verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Saben qué es interesante cuando ustedes estudian este tema? Es interesante notar que después del arca del pacto, después del propiciatorio, el mueble más importante, fíjate, es el altar del incienso. Es más, si tú lees en la Biblia en detalle y te metes a este tema, te vas a encontrar que la misma Biblia dice que el altar del incienso no estaba en el lugar santo, en el Kodach, sino que estaba en el Kodach Kodachim. Fíjate. Porque cuando tenemos una clase como esta, decimos, bueno, en el atrio estaba el altar de los holocaustos y estaba el lavacro. En el lugar santísimo, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Pero vea lo que dice Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9,
verso 3 y 4. Y vean cómo lo pone Hebreos. Hebreos capítulo 9, verso 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, etcétera, ¿no? Ese habla del arca. Pero nota que Hebreos pone en el mismo aposento, en el mismo departamento, el altar del incienso. Por eso, después del arca del pacto, el mueble más importante era el altar del incienso. Ahora, noten lo siguiente: el hecho de que el altar estuviese delante del propiciatorio nos enseña cuán importantes son las oraciones al entrar en la presencia de Dios. Fíjate, nuestro hermano Julio fue muy explícito en explicarnos el procedimiento que el sacerdote tenía que hacer: lavarse, ¿sí? Porque no podía entrar. Pero fíjate, el que ponía el pan, pues no estaba tan cerca del velo. El que encendía las velas no estaban tan cerca, el candelabro no estaba tan cerca del velo. Pero el que llevaba el incienso, ¿qué tenía enfrente de él? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué era tan importante? Porque estaba ante la presencia de Dios. Y cuando tú y yo oramos, dice el Espíritu profecía, que Dios no baja, sino que la oración nos eleva a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso, hermanos, noten, a mí me gusta comparar esa plática que tenemos con los buenos amigos. Y puede pasar la noche entera y estás plática y plática, y los minutos se te hacen, o las horas se te hacen segundos, ¿no? Así debe ser nuestra plática con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, y no voy a pedir que alcen su mano, pero yo no sé cuántos de ustedes han experimentado, y disculpen que use ese lenguaje, lo rico, lo sabroso, lo apetecible de estar platicando con Dios. ¿Estás tú de rodillas y no te quieres levantar? Porque está muy rica la plática. Estás platicando con tu buen amigo Jesús y no te quieres levantar. Y hermanos, yo no sé si usted lo ha experimentado y no quiero caer en situaciones de problema, ¿no? Pero realmente sientes que te estás elevando. ¿Por qué? Porque estás en ese encuentro con Dios. Ahora, nota entonces, qué lindo, ¿no? Si el hecho de que este altar estuviese delante del propiciatorio, esto nos enseña que por medio de la oración podemos encontrarnos en la presencia de Dios. Ahora te hago la pregunta: ¿por qué las vidas espirituales de muchos están débiles? ¿Por qué no hay oración? Permítanme compartir con ustedes, no sé cuántos conozcan este libro, Si mi pueblo orara. Buenísimo, hermanos. Este libro yo lo he leído 5 veces, ¿no? Y no me canso, cada vez le saco más y más y más. Dice: a menos que mi pueblo sea una oración y se arrepienta de las cosas que se han producido unos a otros, nada de lo que sea dicho hará jamás una diferencia. Fíjate, a menos que mi pueblo se una en una oración y se arrepienta de las cosas que se han producido unos a otros, nada de lo que hagan, nada de lo que digan hará jamás una diferencia. Hermanos, oigan esto más. La puerta a una nueva relación con Cristo se abre mediante la oración. Es una relación sin la cual no podemos vivir, una oferta que difícilmente podemos darnos el lujo de rechazar. La oración. Hermanos, quiero decirles que en mi corazón hay mucha alegría el verlos a ustedes.
Hace unos días, 17 de julio, tuvimos la madrugada, 5 de la mañana, y estuvimos unos poquitos. Ahorita se ve esto bello, ¿no? Y si estuviera más gente, qué lindo fuera, ¿no? Pero ¿saben qué? Esto no va a tener ningún resultado si no nos aplicamos. Ya vimos cada mueble, vayamos a él. Pero en el que me toca a mí, hermanos, si no cambiamos nuestro estilo, ¿sí?, de espiritualidad, de devoción personal, no va a haber ningún cambio. Ahora, nota, ven el verso 7, regresamos a Éxodo 30, por favor. Éxodo 30 y el verso 7. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste la lámpara, lo quemará. En un principio, la orden fue que Aarón exclusivamente fuera el que pusiera el incienso. Pero las cosas fueron cambiando. Y ustedes recuerdan que en el tiempo de David, David dividió a los sacerdotes en 24, ¿sí?, bueno, las 24 familias que había, y entonces ya era por suerte el pasar a presentar el incienso, ¿no? Por eso ustedes recordarán a Zacarías. ¿Recuerdan quién era Zacarías? Imagínate, es un sacerdote ya anciano. Es más, pues ya estaba más que jubilado, ¿no? Pero un día le llegan con la sorpresa que después de tantos años de ministerio iba a tener el privilegio de presentar el incienso. Y ahora te pregunto, cuando él está ante la presencia de Dios, él está presentando ahí el incienso, pero está de frente en la presencia de Dios, ¿qué hizo el hombre? Entendiendo de que ese incienso simbolizaba las oraciones, ¿qué hizo? Oró. ¿Recuerdan? ¿Y qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Qué pasó? Tener un hijo. Ahora imagínate, su esposa ya anciana. Era imposible. Pero él lo pidió. Y te pregunto, ¿Dios se lo dio? ¿Te das cuenta de lo que hace la oración? Hermanos, yo estoy seguro que si diéramos tiempo para que cada uno nos platicase el poder de la oración en su vida y lo que ha hecho la oración en su vida, pasaríamos toda la noche, se nos iría, pero rapidito. Entonces, ¿por qué no lo practicamos más? Ahora, vean el verso 8, por favor, del capítulo 30. Y cuando Aarón encienda la lámpara al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Sabes que el altar del incienso representa la intercesión de Cristo? Es una intercesión continua, mientras que el altar de los holocaustos representa la expiación continua. Entonces, nota, al mismo tiempo que están recordando la expiación, están poniendo la intercesión. Cristo está expiando nuestros pecados. Ahora tenemos que ir en oración para que Cristo interceda por nosotros. Entonces, decíamos, lo de los adictos, decía yo, es una terapia. Hermanos, si no vamos a la terapia, estamos perdidos. La vida del cristiano tiene 4 apoyos, una mesa tiene 4 apoyos, quítale un apoyo, la podrás dejar paradita, pero que nadie la toque. Quita el segundo apoyo, la puedes dejar recargada, pero que no le toque ni el aire. Pero le quitas un tercer apoyo, pues te va para abajo, y le quitas el cuarto, pues ya no es una mesa, es una tabla y 4 palos. Un cristiano que no ora, un cristiano que no comparte la palabra, un cristiano que no asiste a la iglesia, un cristiano, hermanos, que no estudia, está perdido. ¿Te das cuenta? Es una terapia. Ahora, rápidamente, ¿saben que el incienso se quemaba, dice algunos escritores, continuamente? Vean ustedes algunos textos. Salmo 55, 17, rápidamente, porque ya el tiempo se nos va. Salmo 55, 17.
Y noten ustedes qué claro es. Dice, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ayúdenme por favor, rápido, porque ya nos queda mucho tiempo. Dime la diferencia entre orar y clamar, porque aparentemente sería lo mismo. Correcto. Correcto. Entonces, nota, hermanos, yo no sé, miren, hermanos, las oraciones más fuertes, no sé, de más entrega, de más corazón, es cuando tenemos una necesidad. Compara tus oraciones, pero cuando tienes una necesidad, tienes un problema, hay una aflicción, tú gritas, tú lloras, tú le pides a Dios, ¿no? Yo no creo, hermanos, que el ciego Bartimeo le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿O le dijo así? ¿Quién lo iba a escuchar? No, ese, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Háblanos. ¿Por qué se dieron cuenta? Y hermanos, no es que Dios esté sordo, pero según la necesidad que tú tienes, debe ser la expresión que tú hagas. Gemidos indescriptibles, dice, ¿no? Rápido, ya el tiempo se nos fue. Rápidamente, nada más les menciono dos cositas. Hermanos, el hecho, dos cositas. Ese altar no tenía fuego. Las brasas eran traídas del altar de los holocaustos. Y ya de sobre esas brasas que trajeron del altar de los holocaustos, entonces se ponía el incienso. No era como el otro, ¿no? Ustedes vieron en las diapositivas que habían los sacerdotes ahí metiéndole leña para que prendiera eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que simboliza eso? Hermanos, el hecho que se trajeran brasas encendidas del altar de los holocaustos para quemar el incienso en el altar hace resaltar, ¿sí?, la verdad que el corazón del que rinde culto debe de estar reconciliado con Dios antes, ¿sí?, de presentar a Dios sus oraciones y que éstas puedan ser aceptadas. ¿Se da cuenta? Tiene que estar en buena relación con Dios antes de orar. Antes. Ahora el lavado de manos y pies. ¿Por qué iban a morir si no se lavaban? ¿Por qué tenían que pasar? ¿Por qué nuestro andar tiene que entrar? Tenemos que primeramente entrar al altar de los holocaustos. ¿Por qué tenemos que lavarnos? ¿Por qué tenemos que tomar el pan? ¿Por qué tenemos que tener esa luz? Y ahora, teniendo todo ese recorrido, ahora me presento mi oración. Miren, rápido. ¿Cómo? Yo no sé si ustedes han oído esto, pero nuestras oraciones tienen que ir con textos. Y esos textos tienen que ser promesas. Tú tienes una necesidad, busca un texto que habla de esa necesidad. Y ese texto dilo al Señor. Un ejemplo, tenemos problema con los hijos, se están descarriando, ya no quieren venir a la iglesia. Pues ve a Isaías 49. Yo salvaré a tus hijos. Señor, yo me baso a esta promesa. Por eso tienes que ir a tomar primero el pan. Bueno, rápido, porque ya se me acabó el tiempo. Hermanos, vamos a ver el símbolo y la realidad. Número 1, el altar del incienso estaba delante del velo en el santuario terrenal, Éxodo 30, 1 al 3, lo hemos visto. Un altar de oro delante del trono de Dios en el cielo, y tú lo puedes ver en Apocalipsis 8:3. Fíjate, el símbolo de mañana y tarde, el sumo sacerdote quemaba el incienso, Éxodo 30, 7, 8. La realidad, mucho incienso es añadido a las oraciones de los santos. Véanlo, por favor, rápido. Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y 4. Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y 4. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. A ver, perdón, 8. Sí, no, perdón, estoy leyendo otro. 8, 3 y 4, perdón, disculpen. Otro ángel
Vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Qué lindo, hermanos. ¿Te das cuenta de lo que es tu oración? Es ese incienso que sube ante la presencia de Dios. Pero aquí dice, ¿era poco el incienso? Era mucho. Entonces ve el simbolismo. Por último, la persona quemaba incienso con fuego, la persona que quemaba el incienso con fuego extraño era destruida. ¿Te acuerdas de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Tomaron fuego, pero no del altar de los holocaustos, lo fueron a tomar de los fogones que hacían ahí para calentar su comida. Ahora nota, el que cubre su vida de manto de justicia humana será finalmente destruido. Isaías 64:6 dice, porque todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y si ustedes me permiten, en el hebreo no dice inmundicia, es una palabra fuerte. Dice, todas tus justicias son como trapos menstruosos. Por ello te pregunto, ¿quién enseña una toalla higiénica? ¡Hey, miren, mi toalla! ¿Quién? Por eso dice, todas vuestras justicias son como trapos menstruosos. ¿Quién va a enseñar eso? Entonces, mi justicia no está en lo que hago, sino en lo que el Señor Jesús ha hecho por mí. Hermanos, el altar del holocausto, con sus sacrificios, se presentaba a Cristo, a esa reconciliación perpetua. El altar del incienso, con su perfume, simbolizaba a Cristo, intercediendo en forma perpetua. Por lo tanto, seamos hombres y mujeres de oración. ¿No? Que no haya necesidad de que venga una aflicción, un problema, una necesidad, una desgracia, una enfermedad terminal para poder orar. Caigamos de rodillas cada mañana, consagrémonos a Dios cada mañana, hagamos de esto nuestro primer trabajo. Dios bendiga a cada uno. Transformes hoy mi vida con tu belleza.